Mi nombre es Jessica Otero, yo soy trabajadora social de profesión, soy del municipio de Montelíbano, Córdoba, al sur de Colombia, de profesión trabajadora social. Llevo ya muchos años dedicada profesionalmente a trabajar en esta zona y, digamos, inclinada a estudiar la maestría, sobre todo por los nuevos retos que vienen para el país en el tema del marco del posconflicto. A raíz de ese reto y de profesional y querer apuntar a mi región, me incliné por esta especialización o por esta maestría, ¿cierto? El título, como ya bien lo dijo el doctor Francisco, son los análisis de las estrategias de sobrevivencia de las víctimas del desplazamiento forzado en el corregimiento de Tierra Adentro y la función que ha ejercido en este caso Montelíbano como ciudad intermedia en el marco pues, de los acuerdos de paz con uno de los grupos armados ilegales que tiene el país, como lo es las FARC. ¿Sí? Bueno, para iniciar pues, la delimitación del tema, Colombia siempre ha sido un escenario de violencia, no es un tema muy reciente. Se habla de que desde principios del siglo XIX ha sido afectado por diversos grupos armados a lo largo de la historia. Se habla de la guerra de los liberales con los conservadores, luego la creación de ciertos grupos armados como el ELN, el EPL, las FARC, las ACU, las AUC. Todas estas son unas siglas, pero todos estos son como grupos insurgentes, grupos al margen de la ley. Y estos a su vez en el transcurrir del tiempo han tenido unas evoluciones que hoy en día se han convertido en milicias o tienen otros nombres. Algunos han desaparecido la figura o el nombre como tal, pero siguen ejerciendo su mismo dominio y poder en las zonas. ¿Sí? El sur del departamento de Córdoba, que es donde estamos ubicados, no ha sido ajeno, así como otras ciudades del país, no ha sido ajeno a este tema del conflicto armado. De hecho, la primera indicación que tenemos o el primer hito histórico que tenemos es que hacia el año 69, 1969, en este territorio se creó el Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Córdoba. Bueno, en su caso ya Montelíbano se convirtió pues también en un escenario de violencia. Montelíbano, debo decirlo como para contextualizarlos un poco, es un municipio bastante grande. Aquí se encuentra ubicado la mina de ferroníquel a cielo abierto más grande de Latinoamérica, que se llama Cerro Matoso, ¿sí? Entonces es un municipio donde siempre hay mucha demanda y se mueve mucho la economía. Y con una vocación bastante agrícola 100%, hasta que empezó a vivir estos episodios de violencia bastante fuertes en las regiones de las zonas rurales del municipio, ¿sí? A pesar pues de los años de violencia, digamos, una de los hallazgos que hemos tenido es que nuestros pobladores rurales tienen muchas esperanzas y tienen muchos anhelos en este acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 con las FARC, con uno de estos grupos. Y en ese acuerdo hay una serie de compromisos que el gobierno y este grupo armado definen o pactan para darle un crecimiento, un auge, despejar un poco, por así decirlo, ese marco de violencia que ha vivido la zona rural. Digamos que esa, a resumidas, es como la delimitación del tema, ¿cierto? Entonces, en sí es buscar cuáles o cómo hicieron esas familias que tuvieron de un momento a otro que verse inmersas en un tema del conflicto, en un tema de enfrentamientos entre una banda y otras, que tuvieron que dejar sus fincas, sus parcelas y trasladarse a otros lugares. ¿Cómo hicieron para sobrevivir durante todo ese tiempo? ¿Sí? De ahí parte pues como un poco el tema como tal. Entonces, en este caso, pues el objeto de estudio es precisamente esas estrategias de sobrevivencia de la población víctima del desplazamiento. En Colombia se le habla de víctima porque está reconocido por una ley, ¿sí? O sea, se le conoce como víctima o a la persona se le da ese calificativo, víctima del desplazamiento forzado. Entonces no es como menosprecio hacia la persona, sino que así se le reconoce en el país, víctima del desplazamiento o víctima del conflicto armado, ¿sí? Esos procesos de migración en el corregimiento de Tierra Adentro se empezaron a dar desde el 2012 hacia el 2016
Incluso en el 98 hubo un primer movimiento, pero fue bastante poco. O sea, la población que salió fue muy mínima comparada con los picos que se dieron en 2012-2016, que fueron unos picos bastante altos, donde la mayoría de la población que se salió fue mucho mayor, ¿sí? Entonces, ¿dónde llegaron esas personas? Esas personas cuando tuvieron que verse obligados, que también se habla de que no fue voluntario, fue un desplazamiento obligatorio o forzado, como se le llama en Colombia, tuvieron que trasladarse hacia el casco urbano de Montelíbano o hacia el casco urbano de Puerto Libertador, que es otro municipio que queda cercano. ¿Sí? ¿Y a qué llegan a esos municipios? Pues buscando como un amparo, una ayuda, una protección por parte de las entidades del Estado. Otro pues, de nuestros objetos de estudio entonces es mirar cómo fue ese proceso de migración, qué rol cumplió Montelíbano y el tema de la institucionalidad, el tema del gobierno local, cuáles fueron las redes de apoyo que se encontraron o las que se crearon en ese proceso y cómo ha sido la transformación del campo en digamos, en ese proceso de desterritorialización y territorialización, perdón, y cuáles son como las esperanzas o las expectativas que tiene esta población rural frente al acuerdo de paz que se firmó en La Habana, Cuba, ¿sí? Para eso, o para dar cuenta de todo eso, se tomó una muestra de 15 personas que fueron a ciencia cierta personas de manera voluntaria, porque para los que de pronto conocen el conflicto en Colombia todavía existe, estos grupos todavía hacen presencia en la zona y la mayoría de las personas que están allí son muy temerosas de hacerlo voluntariamente, de expresar sus preocupaciones o de hablar en público. De hecho, fue uno como de las, no dificultades, pero fue uno de los cambios metodológicos que se tuvo que hacer en la investigación, porque se tenían planteado hacer talleres grupales y la gente cuando íbamos a los talleres participaba muy poco, entonces la obtención de la información era mínima. Cuando yo empecé a hacer ya entrevistas más personales, fue mucho más fluida la conversación y efectivamente pude lograr avanzar muchísimo más en la obtención de información para el ejercicio de investigación. Bueno, ya les he hablado un poco del problema, ¿sí? Montelíbano es uno de los 30 municipios del departamento de Córdoba. El departamento de Córdoba a nivel de Colombia se conoce como la capital ganadera, es decir, que su vocación es principalmente la ganadería. Como les comenté, pues hay una mina en Montelíbano que se llama Cerro Matoso, la gente vive de eso, también vive de la minería artesanal, lo que es oro, principalmente, ¿sí? Otra de las características o potencialidades que tiene el municipio es que en su jurisdicción hay una parte del Parque Nacional del Nudo del Paramillo, ¿sí? Y por su estructura geográfica o la ubicación geográfica del Nudo del Paramillo, permite que los grupos al margen de la ley vean en ese territorio una opción para no solo cultivar por la calidad de la tierra, sino poder movilizarse o crear rutas del narcotráfico que se llama acá en Colombia entre diferentes municipios e incluso departamentos y poder evadir la fuerza pública en el caso de verse allanados por la policía, tienen muchas rutas para poder salir, ¿sí? Entonces eso hace como que atractivo la zona para los grupos armados. Bueno, también la gente o las personas que tenían una vocación 100% agrícola y empezaron a cultivar un tema de los cultivos ilícitos, o sea, pasaron de una economía lícita a una economía ilícita, incluso empezaron a aprender a procesar la coca como tal, o sea, no solo vendían la hoja, sino que fueron aumentando en el tiempo y la fueron procesando a tal punto de ya vender la pasta como tal. Y dado todos estos enfrentamientos, la excusa principal de las instituciones era ausentarse porque no había garantías para hacer presencia en la zona, entonces es una zona bastante olvidada por el Estado. ¿Por qué escogí Tierra Adentro? Por así decirlo, la pregunta. Tierra Adentro es el corregimiento más grande de Montelíbano, primero, pero en sí se escoge porque es el corregimiento que más número de víctimas desplazadas arroja. Entonces, cuando yo empecé a hacer mi investigación, yo dije, pero ¿qué pudo haber pasado en ese sector que fue el que más población desplazada reportó? Como ustedes lo ven en la presentación, estamos hablando de 2.551 personas a 2012.
Estos son cifras que se cuestionan bastante porque hay subcifras, o sea, personas que por temor nunca reportaron, no quisieron levantar la mano por temor, bueno, o por varios motivos, ¿sí? Pero en Colombia pues se habla de alrededor de, en el departamento, perdón, se habla alrededor de 36.000 víctimas reportadas por diferentes hechos victimizantes. Pero el hecho victimizante del que estamos hablando o se hace mención en esta tesis es el desplazamiento forzado, ¿sí? Entonces, cuando entramos al territorio, ¿qué me di cuenta yo? Que el desplazamiento allá tenía una característica y era que había sido dual. No solamente era un desplazamiento interno, o sea, se dio de dos formas, por así decirlo. Y era que las personas que vivían en las veredas más altas se desplazaron hacia el casco urbano o hacia el centro poblado de tierra adentro. Y lo otro es que entre toda la población se desplazó hasta la cabecera municipal de Montelíbano o de Puerto Libertador, como ya les había dicho. Entonces, era un desplazamiento de dos formas y de dos formas se trató de estudiar en la investigación o se da cuenta en la investigación, ¿sí? En la ciudad intermedia, o sea, cuando las personas se desplazaron del corregimiento como tal y llegaron a la ciudad intermedia, en este caso Montelíbano, eso produjo un choque enorme, bastante fuerte, primero porque esto en ese momento era un pueblo muy pequeño, con una población limitada, unos servicios públicos limitados para la cantidad de personas que existían o que vivían aquí. Cuando estamos hablando de que llegan 2.551 personas, ¿sí? A este territorio, pues obviamente se produjo una serie de fenómenos económicos, sociales, de pobreza, indigencia, conflictos, hurtos, o sea, se presentó una serie de hechos bastante fuertes a raíz de todo esto. Bueno, no sé si dentro de la presentación van haciendo preguntas o yo termino y después las preguntas, no sé. Me disculpan si me emociono mucho hablando del tema. Tiene 40 minutos para hacer toda la exposición. La presentación. Lo dije al principio, al final vienen preguntas, comentarios y respuestas. Ok, listo. Listo, sí, señor. Vale, gracias. Entonces, pues como les dije, estamos hablando de 31.000 personas desplazadas, ¿sí? Que llegan pues prácticamente a la ciudad intermedia, que en este caso es Montelíbano, centro poblado Montelíbano o casco urbano. Bueno, la investigación surge, bueno, como les dije al principio, pues yo soy trabajadora social, llevo mi experiencia laboral es de más de 10 años de trabajar en la zona. He trabajado en el sector minero por todo este tiempo y desde mi rol como profesional me he recorrido casi toda la zona rural del municipio. Gracias a Dios he tenido ese privilegio. Entonces, ese es uno de los motivos por cuál escojo hacer esta investigación. El segundo es porque no hay investigaciones en la zona sobre este tipo, a pesar de que es un municipio bastante golpeado por el conflicto armado. Por lo general, las investigaciones que hay, que prácticamente las hace un investigador departamental que se llama Víctor Negrete, que fue una de las personas que yo propuse inicialmente para que fuera mi lector, pero en aras de que no contaba con los títulos de maestría, pues no fue aceptado. Él es un investigador bastante conocido en la zona y prácticamente sus investigaciones siempre giran en reconocer quiénes han sido los actores, ¿sí? Pero las investigaciones de la persona como tal, de cómo es la afectación de los habitantes rurales a raíz del conflicto son muy limitadas, de hecho no existen. Lo que existen son reportes de organizaciones internacionales diciendo pues que en tal fecha se presentó un hecho de violencia así donde se vieron desplazadas tantas personas o afectadas tantas personas, pero una investigación de carácter científico no existe, ¿sí? Como les dije, pues por mi rol, yo, como ustedes pueden observar en esta foto, esta es una foto bastante antigua, todos esos líderes que están allí son los líderes de los diferentes corregimientos que tiene Montelíbano. Y justo esta foto es de
del corregimiento de Tierra Adentro, donde están todos los líderes personales políticos, concejales, los alcaldes, que en su momento, eso es alrededor del 2014, hicimos un ejercicio de planeación del territorio y allí la gente empezó ya a mostrar en ese ejercicio que se hizo con una empresa privada, como ustedes ven ahí al fondo dice Fundación San Isidro, es la fundación de una empresa minera que es Cerro Matoso, para la que yo trabajaba, y allí la gente empezó como a levantar la mano y a decirle al señor Estado, pilas que nos están acabando, pilas que el campo se está quedando solo y no estamos tomando decisiones, ¿sí? Entonces yo empecé a involucrarme un poco en ese tema con el personal de la zona rural, y como habitante del territorio empecé a cuestionarme, bueno, ¿qué puedo hacer yo también como profesional y como habitante del territorio ante estas situaciones? El objetivo general que me planteé es investigar las dinámicas del desplazamiento forzado, las estrategias de sobrevivencia de las familias del corregimiento de Tierra Adentro, esclareciendo la función que cumple la ciudad intermedia, como ya les dije que es Montelíbano, y el tiempo que se tomó fue del 2012 al 2016, ¿sí? Como objetivos específicos teníamos pues analizar los orígenes y las dinámicas del desplazamiento en el corregimiento. Lo segundo era analizar las redes y las líneas de actuación institucionales que habían en la ciudad intermedia, orientadas al desarrollo territorial y a un retorno seguro de esas familias a sus tierras. Y el tercero pues era identificar posibilidades y oportunidades para una nueva base del desarrollo rural en el corregimiento. Bueno, como marco conceptual o las teorías más importantes que tuvimos aquí, primero pues la nueva ruralidad, que es la que nos invita de pronto a replantear el tema de la institucionalidad. Yo la opté por esta teoría, por lo que, digamos, el acuerdo de paz está involucrando tanto la institucionalidad pública como la institucionalidad privada, ¿sí? Y pues también tenía que ver mucho con las organizaciones de desplazados y las organizaciones de campesinos. Entonces, la nueva ruralidad permite trascender o pensar el campo de una forma distinta. Entonces, por eso fue como mi primera opción. El tema de la migración, pues como ya hemos hablado, es un concepto más internacional, que tiene que ver pues como que las personas que migran de un lado a otro y que migran con todo su ser, con toda su historia, con toda su trascendencia, con toda su cultura. Aquí en Colombia una vez se usó un término que se llamaba desarraigado, que es como cuando uno arranca la matica, la arranca con toda y raíz y la trasplanta en otro lado. Ese término se usaba para el tema del desplazamiento, o sea, yo no solo arranco una persona de un territorio violentamente, sino que me llevo con ella todas sus raíces, su historia, su cosmovisión, y me la llevo forzosamente hacia otro lado. Pero pues el concepto más utilizado legalmente es el de desplazado, ¿sí? Como se los hago mención ahí, es un desplazamiento forzado, pero que a diferencia de la migración que puede ser nacional o internacional, el desplazamiento forzado ha sido interno, o sea, es dentro de los municipios o departamentos del país, ¿sí? ¿Y por qué lo hacen? Pues como ya lo hemos hablado, a raíz del conflicto, a raíz de la violencia, a raíz de violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a otras circunstancias pues que pueden alterar el orden público y que ponen en riesgo la vida de los habitantes. Otra pues de los conceptos en el marco conceptual es el territorio y las dinámicas territoriales. Entonces, como todos sabemos, el territorio es construido históricamente por generaciones, ¿cierto? Se mueve unos entre otros, se mueven muchos unos entre otros. Aquí en el caso de este puntual tiene que ver pues con el desplazamiento, la desterritorialización, los procesos de reterritorialización, todos los impactos sociales, económicos y ambientales que han desestructurado las bases sociales que tenemos, ¿sí? Y pues el rol como de la ciudad intermedia. Entonces, la gente salió de su territorio y ¿qué pasó? ¿Y hacia dónde se fue? Se fue hacia Montelíbano, como ya lo hemos dicho. ¿Y qué es una ciudad intermedia? Pues más que estar ubicada entre un lugar u otro, es como el sitio más estratégico que encuentran las personas o donde creen que pueden llegar y que pueden estar más protegidos, ¿cierto? Entonces, prácticamente es eso. Y por último,
perdón. Por último aquí es que es claro y es fundamental que no todas las personas que salen desplazadas o que migran de un lugar a otro siempre son bien aceptadas hacia ese territorio receptor, ¿sí? Eso fue uno de los hallazgos que pasó aquí. No es que fueron siempre bien recibidas. Hubo bastantes dificultades en términos sociales, en términos de la base de la cosmovisión, de la cultura, incluso de lo que era ser de Montelíbano como ciudad o como municipio, como tal, no del campo. Bueno, y el tema de las estrategias de sobrevivencia, que es como la otra palabra fundamental aquí en esta tesis, que tiene que ver como con un instinto de la persona de cómo vamos a sobrevivir ante algo que nos está pasando, ante algo que nos está generando una afectación, cómo vamos a sobrevivir. Y como lo dice aquí precisamente la presentación, surgen principalmente cuando la población no cubre sus necesidades, no se encuentra segura, no puede subsanar sus temas económicos, sus temas de salud, y las pueden ocasionar o pueden llevar a que la persona busque sobrevivir por asuntos aquí en Colombia como el tema de la economía, el tema de las tecnologías, el tema de las reformas agrarias, incluso las guerras, que es de lo que estamos hablando. Entonces, pero sobrevivir no solo como estrategia, no es algo como tan sencillo o elemental, que también lo encontré pues en esta investigación, sino que requiere de personas que realmente se sientan empoderadas y tengan una decisión de querer cambiar su vida o mejorar su vida, o no quedarse como en el simple sentido de yo soy pobrecito, una víctima de algo. No, listo, ya esto pasó en mi vida, ¿qué voy a hacer yo para seguir mi vida de otra forma? ¿Sí? Entonces esas son pues como el concepto de las estrategias de sobrevivencia. Bueno, entonces como resultado pues general, el desplazamiento en tierra adentro, como ya lo dije, fue interno y fue externo, ¿cierto? Y se vive una dinámica, lo que encontramos es que las familias que están en el casco urbano de Montelíbano van hacia tierra adentro solamente en fechas especiales, cumpleaños, las fiestas patronales del pueblo o alguna fecha así eventual. Y los que se vinieron de sus parcelas al centro poblado de tierra adentro como tal, van a su tierra, siembran y se regresan. Van y se regresan, un poco más seguido, a diferencia del de Montelíbano. Es decir, que ese que está con una relación más permanente con el campo es al que en sí le queremos apostar, porque no ha perdido aún su vocación, su sentido de pertenencia del territorio o su arraigo por el territorio. El que vive en Montelíbano tiene mucho temor de regresar, no siente que hay las garantías de seguridad, y son las personas que principalmente han sido más afectadas porque desaparecieron a sus familiares, asesinaron a sus hijos en presencia de ellos, o sea, todavía tienen un tema psicológico que no han logrado pues como superar del todo, que les permita tener confianza de regresar al territorio. Como lo digo aquí, pues es el desplazamiento quebrantó ese tejido social que había en el territorio de tierra adentro como tal, ¿sí? Pero a pesar de eso, muchos de los que llegaron al casco urbano tejieron nuevos lazos, ¿sí? ¿Y cómo tejieron esos nuevos lazos? Cuando llegaron de tierra adentro a Montelíbano, lo primero que encontraron fue una red de apoyo, que es la red de apoyo que cualquier persona encuentra por lo general, y es su familia, ¿sí? Entonces, ¿dónde llegaron las personas que se desplazaron? A donde sus familiares, hijos, sobrinos, cuñados, tata. Y esa primera red de apoyo fue la que les permitió el ingreso a la economía informal, es decir, ventas de revistas, ventas ambulantes, amas, señoras de las domésticas, no sé cómo le llaman en Costa Rica, o sea, las personas aseadoras que cuidan los niños, que van y hacen aseos en las casas. Entonces, la red de familiar fue la que les permitió ingresar a la economía ya de Montelíbano a través de ese tipo de servicios en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, lo que podían ofrecer, ya que no sabían más o algo más distinto a sembrar y eso, era ser ayudantes de obras civiles, es decir, cargar tierra de un lado a otro, ayudar a mover bloques de aquí para allá, o sea, la actividad económica estaban reducidas también para esta población. Eso también los sumió un poco en unos índices de pobreza, porque las ganancias de esas actividades económicas pues eran menores, ¿sí?
¿Cuál fue la segunda gran red que se encontraron? Fue el tema de las instituciones. Y la principal sorpresa es que no fueron las instituciones locales, fueron las instituciones internacionales. Entonces, en esos momentos estaba pues el acuerdo con Estados Unidos, quien apoyaba mucho y financiaba mucho el tema de la erradicación de la coca. Entonces, ellos crearon una serie de programas y esa serie de programas fue la que empezó a apoyar a esta población. Ni siquiera fue el municipio o las alcaldías, porque en las entrevistas que yo mencioné en mi tesis no estaban preparados para eso, o sea, no sabían cómo actuar, cómo hacer con tantas personas regadas en los colegios, en las iglesias. Lo que hicieron fue ayuda humanitaria, alimentación, alimentación y alimentación, pero no trascendían de allí, ¿sí? El tema de las organizaciones de desplazados es como esa nuevo tejido social que se hizo en Montelíbano, ¿sí? Esas organizaciones, cuando ya las personas empezaron a darse cuenta, como lo digo en mi tesis, de que el mercado todos los días llegaba, pero no se trascendía, no había soluciones mayores, decidieron organizarse, conformar unos grupos de asociaciones de desplazados que aún hoy están vigentes y a través de eso empezaron a gestionar recursos, sobre todo, vuelvo y digo, con las instituciones internacionales. ¿Sí? Entonces ahí empezaron a gestionar proyectos de vivienda, empezaron a gestionar ayudas humanitarias un poco mayor, empezaron a gestionar la posibilidad de retornar a sus tierras, empezaron a gestionar capital semilla para devolverse al campo y volver y sembrar, empezaron pues como una serie de gestiones y gracias a esas gestiones una población regresó, no toda regresó. ¿Sí? Con la gestión de esos proyectos de vivienda, yo decía en uno de los, en el marco como tal, porque es que eso fue un boom o fue un cambio que le dio mucho al municipio, y es que después del tema del desplazamiento y que empezaron a llegar los proyectos de vivienda de interés rural, se crearon 19 barrios más en el municipio de Montelíbano. Es decir, o sea, la población creció de 2012 a 2019 abruptamente y hoy prácticamente hay más población de ese lado del municipio con esos 19 barrios que lo que hay de esos 19 barrios hacia acá. Entonces allá los índices de pobreza son altos, la mayoría de las viviendas fueron estructuradas en zonas de alto riesgo, no tuvieron nada de planeación, de ordenamiento territorial, entonces están al lado de lagunas de oxidación, las escuelas que estaban cerca no tenían capacidad para albergar a todos los estudiantes. Bueno, o sea, fue un cambio bastante brusco, sobre todo para la ciudad intermedia. Bueno, como conclusión, número 1, es que el desplazamiento forzado, estudiado en tierra adentro, y su vínculo con la ciudad intermedia, es un fenómeno que refleja exclusión estructural, disparidades en el desarrollo de un territorio rural, como en este caso es tierra adentro, ¿sí? Con el agravante que tiene que ver con el conflicto armado, y el conflicto armado pues ha generado desigualdad en muchos sectores. Lo segundo es que el tejido social, como ya les dije, se fragmentó un poco en lo que es en tierra adentro, pero dio también una oportunidad de repensarse en la ciudad intermedia a través de las organizaciones de desplazados. ¿Sí? El flujo o más significativo en términos del desarrollo sostenible es que el desplazamiento forzado se llevó varios jóvenes del territorio. O sea, en su momento salieron siendo niños, en el 2008, salieron siendo niños y hoy son jóvenes entre los 18 y 25 años que crecieron en un entorno muy distinto al rural. Entonces allí se ve un poco como en juego o empieza uno a pensar que va a ser un poco más complicado que la zona rural de tierra adentro tenga una mayor proyección en cuanto a términos agropecuarios o agrícolas, ¿sí? Porque crecieron en un entorno diferente. El concepto de relevo generacional está un poco como revaluado en Colombia, no sé si en Costa Rica también, pero prácticamente es como algo así. Es muy difícil hoy pensar la posibilidad de un desarrollo o de un crecimiento de la zona rural porque no hubo ese relevo generacional. Los jóvenes crecieron en un entorno distinto, pensando de otra forma y queriendo estar en otro lugar diferente a su lugar de origen. ¿Sí?
Bueno, la presencia de los grupos armados, sin lugar a dudas, ha desplazado las organizaciones o las instituciones. Estos territorios, por lo general, no hay presencia del ICBF, que es la institución encargada de la protección de los menores y adolescentes. No hay presencia del SENA, que es como la entidad nacional encargada de formar técnicamente a los jóvenes para el trabajo. A nivel local no hacen presencia las UMATAs, que son como las organizaciones encargadas de fortalecer las actividades de los pequeños agricultores. El tema de la Secretaría de Salud también es muy deficiente, el sector educativo, deficiencias desde la cantidad de horas, la calidad de la educación, incluso la presencia institucional de los mismos profesores. Y la ausencia de las instituciones pues ha dejado, la verdad, como más ventaja que el tema de los cultivos crezca, sea cada vez mayor. Digamos, al día de hoy, a pesar de que la tesis ya la terminé en campo hace rato, el día de hoy sigue existiendo cultivos en la zona, muy seguramente van a seguir existiendo, porque en la zona no hay presencia del Estado, hay mucho abandono, no hay vías, es más fácil y es más rentable cultivar coca que cultivar plátano, ¿sí? Porque el solo hecho de transportarlo ya supera los costos de producción de cualquier producto. Entonces la gente está como un poco dedicada a lo que en este momento les está generando, ¿sí? Y la gente tiene muchas expectativas en el tema del acuerdo de paz, porque nos vamos a hablar de la política 1, que está en el acuerdo de paz, que es la reforma rural, ¿sí? Y en la reforma rural hay unos puntos donde va a haber, van a regresar las tierras que quitaron en su momento a los campesinos porque hubo despojo de tierra. Van a hacer inversión en vías, van a construir escuelas, van a construir centros de salud. Es una línea, una lista de varias iniciativas para que el campo vuelva a ser diferente o pueda ser diferente. Entonces, la mayoría de los campesinos guardan una esperanza en que ese acuerdo de paz cumpla lo que allí tiene pactado, porque a pesar de que muchos se quieren quedar en Montelíbano, hay una población significativa que ha resistido al conflicto y que se ha quedado en tierra adentro, y estos son los que, digamos, queremos apostarle, o a los que las propuestas que yo hago es apostarle a estos que resistieron y que se quedaron para que vean cada vez más motivos de querer quedarse y llevar a cabo sus proyectos y generar un campo diferente, ¿sí? Pues aquí en la conclusión 9 lo que digo prácticamente es eso. Creó unos escenarios de planeación, todo es concertado con los campesinos, o sea, no, el acuerdo de paz no fue que se lo inventaron en La Habana, ha habido muchísimos procesos trabajados en campo, porque yo he participado de muchos de ellos, donde le preguntan a la gente, ¿usted qué es lo que quiere para que su territorio sea diferente? Y la gente empieza a soñar y a planear, y a raíz de eso, pues se ha dado origen a algo que se llama los PDETs, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es la implementación, en resumidas cuentas, es la implementación de la política 1 del acuerdo de paz, ¿sí? Entonces, las recomendaciones pues, que se hacen de manera general van para varias instituciones. Las primeras que se hacen es en el tema al municipio como tal, y es el mejoramiento de las vías. Si no se invierte en vías, como lo dije ahorita, la gente va a seguir cultivando coca porque es mucho más rentable en términos de costos de producción, ¿sí? Lo segundo es que hay que mejorar el transporte también, o sea, o subsidiar el transporte de los productos, implementar una política que permita incentivar la producción de productos tradicionales acá en la zona, como es la yuca, el plátano, el maíz, el arroz, y que la gente pueda retomar a sus cultivos y vivir de eso. Apoyar los pequeños negocios. Hay muchas asociaciones de agricultores, de piscicultores, y lo que necesitan es impulso, pero no un impulso solamente con el capital semilla. De hecho, una de mis propuestas es trascender el capital semilla, ya no seguir dándole, aquí está la migajita, por así decirlo, y ustedes miren cómo hagan. No, tiene que ser un programa bastante completo, que dure en el tiempo, que le permita a la gente volver a adquirir el hábito, la confianza y el arraigo en su territorio,
¿sí? En el caso de la Agencia de Renovación del Territorio, fue una agencia que se creó en el marco del Acuerdo de Paz. ¿Qué es lo que las sugerencias que yo hago a ella? Incluso ya he tenido la oportunidad, porque como les comenté, participo de muchos de esos espacios de institucionalidades en la zona, es entregar legalmente las tierras, porque eso también le permite a la gente acceso a la banca, a los bancos, sobre todo al Banco Agrario, que es el nacional. Pensar el territorio desde todos los aspectos culturales, vocacionales, entonces no inventarse, porque aquí suele pasar que no, nos inventamos el cultivo de melón porque es el cultivo que más recursos va a dar y llegan y se lo entregan a los campesinos cuando nunca han sembrado melón. Entonces vamos a pensar el territorio pero teniendo en cuenta la cultura y la geografía, la vocación, ¿sí? El otro punto es que tenemos que tratar de que las organizaciones, incluso las empresas, estemos coordinados, porque es muy común que las instituciones van por un lado o proponen un proyecto, las empresas privadas proponen otro. En la zona hay muchas empresas privadas, hay alrededor de 8 empresas privadas. Entonces, cada una está haciendo su responsabilidad social de una forma y por partes diferentes. Entonces, no se siente realmente el impacto. Entonces, esa es una de las propuestas. Como lo dije, ya trascender el capital semilla, para mí eso ya aquí no va a funcionar. Formular y cogestionar proyectos juntos, implementar alianzas de comercialización con las cadenas grandes de mercadeo que hay en la zona y reducir el tema de los impuestos a los productos agropecuarios. Tienen costos muy altísimos en Colombia. Producir es muy costoso porque los productos agropecuarios tienen una cantidad de arandelas que no lo hacen nada rentable. Para el SENA, que como les dije es la entidad encargada del tema de la formación, primero es retomar algo que se llamaba instituciones educativas con tecnologías, con técnicas, perdón. Entonces los estudiantes terminaban 11 y ya tenían una técnica agropecuaria en lo que fuera. Piscicultura, cerdo, especies menores, o sea, tenían ya una vocación. Eso lo han quitado. Los estudiantes terminan 11 y quedan como, ¿para dónde cogemos? Si es que terminan. Pero en este caso es retomar esa buena práctica, que desde el grado 9 los estudiantes empezaban a ver esas materias dentro de su misma formación y los iba animando incluso a querer seguir trabajando en la parcela o en la finca de sus papás. ¿Sí? Una línea de emprendimiento de jóvenes rurales, ¿sí? Patrocinarlos. Hay jóvenes que están hablando un poco de la producción, de la transformación de productos. Entonces, listo, no solo queremos sembrar plátanos, sino que queremos hacer dulce de plátano, un ejemplo. Entonces, tienen emprendimientos muy novedosos y la idea es que los puedan patrocinar. Pues a la fuerza pública y a la Secretaría Municipal de Gobierno, que es la encargada de velar por la seguridad de los habitantes, es mayor presencia en la zona, que vayan, que hagan sus monitoreos, que la gente sienta que pueden vivir seguros y tranquilos. Y eso pues solo es posible con la presencia de la fuerza pública. Para la Oficina de Desarrollo Comunitario del municipio, fortalecer las organizaciones de víctimas que hay en el municipio, porque todavía siguen vigentes. Hay una que tiene alrededor de 1000 integrantes y ellos pueden gestionar muchísimas cosas, pero también hay que fortalecerlos, hay que animarlos, hay que empoderarlos, hay que vincularlos. La oficina de víctimas que existe en el municipio y existe en todos los municipios del país donde hay desplazamiento o hay víctimas, tienen un rol muy insignificante. ¿Sí? O sea, están como por la figura y como por cumplir un protocolo. Entonces, la invitación es a que le den una fuerza, un empuje a esa oficina de víctimas y a esas organizaciones de víctimas para que ellos puedan ser autónomos de su propio desarrollo. Y sin lugar a dudas, que creo que es una falencia muy, muy, muy grande, es que logre brindar realmente el apoyo psicosocial a las familias. Hay familias, como yo les comentaba, que tenían mucho temor de contar porque saben que quien mató a su hijo aún está en el territorio, quien desapareció a su papá aún está en el territorio, y viven sueños, preocupaciones, temor. Entonces esa secuela del conflicto todavía está psicológicamente y eso no ha sido tratado. Aquí en Colombia prácticamente se ha dedicado más
a dar ayuda humanitaria, mercado, venga, el subsidio, que llegó el subsidio de 1 millón, para que miren qué hacen y tal cosa, pero el tema psicosocial lo han dejado bastante de lado.